escasez del agua ha complicado la situación de miles de ciudadanos. Una implacable ola de calor en Pakistán ha causado la muerte de 700 personas. La Autoridad Nacional para el Manejo de Desastres recibió órdenes para tomar de inmediato medidas de respuesta. El ejército también fue desplegado para montar centros de atención. Las temperaturas bordean hasta los 45 grados en la ciudad portuaria de Karachi principalmente. Prolongados cortes de electricidad, típicos en Pakistán, también afectaron a la ciudad al dejar inoperables los ventiladores y aires acondicionados en momentos en que la mayoría de la población se abstiene de consumir alimentos y agua durante el día como parte del Ramadán, el mes santo de los musulmanes. Muchos llegan a los hospitales ya inconscientes o casi inermes. Algunos pierden el sentido al llegar a las puertas de los sanatorios, mientras hay pacientes acostados en bancos o sentados en sillas de ruedas, en pasillos atestados. Autoridades recomendaron el cierre de escuelas y oficinas públicas hasta que pase la ola de calor. Los residentes de Karachi buscan agua para refrescarse en las llaves públicas o tuberías rotas. Debido a los cortes al suministro de electricidad, mujeres y niños salen a las calles en búsqueda de alivio al sofocante calor de sus pequeñas casas. Muy bien, vamos con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, que amenazó con renunciar si el Parlamento no apoya un acuerdo. El vocero del Ejecutivo afirmó que el gobierno no se mantendrá si no hay luz verde de los diputados de la mayoría. El primer ministro de Grecia avanza en las negociaciones con la Unión Europea y sus acreedores, por lo que la idea de que se firme un acuerdo en cuestión de días es casi una realidad. Sin embargo, Tsipras se enfrenta a otro obstáculo. Si bien sus propuestas fueron bien recibidas por los líderes europeos, estas parece que no han gustado mucho al Parlamento heleno, motivo por el que el vocero del Ejecutivo de ese país afirmó de que la renuncia de Alexis Tsipras es una posibilidad, ya que el gobierno no se mantendrá si no hay luz verde de los diputados de la mayoría al esperado arreglo entre Atenas y sus acreedores, que incluye los recortes presupuestarios y las subidas de los impuestos. Hasta ahora, un solo diputado del ala izquierda de Syriza, la coalición de izquierda radical en el poder, se ha declarado contrario a votar por este acuerdo, mientras que el Partido Comunista convocó a una manifestación para denunciar esta medida que, según ellos, va contra el pueblo. Si se cierra un acuerdo esta semana, el gobierno del partido oficialista, asociado al pequeño partido de derecha nacionalista Griegos Independientes, tendrá que someter de forma urgente al Parlamento este catálogo de medidas que dentro de Grecia ya es calificado como una nueva cura de austeridad tras 6 años de recesión. Muy bien, pues había preocupación por más de 2,5 millones, creo que son de pensionistas, ¿no? Que son porque no le gusta para nada este recorte en las pensiones que ya están recortadas, ¿no? Sí, ahora, en todo caso, el peso de los recortes en gasto público no va a estar dado por la reducción adicional de pensiones que efectivamente en algunos casos ya habían sido reducidas hasta en un 40%, sino más bien por cosas como elevar, aunque no de inmediato, la edad de jubilación de 65 a 67 años, pero, y sobre todo, eliminar el sistema de prejubilación, o sea, de jubilación temprana, en realidad, que permitía en algunos casos jubilaciones a los 55 años, cosa que era no solo insostenible fiscalmente, sino además socialmente injusta. Claro, pero, por ejemplo, estaba yo leyendo en el diario El País, en el cual dicen que en Alemania ven con, no sé, con desconfianza ese pacto con Grecia, que Angela Merkel ahora va a tener que convencer a su propio partido, incluso a la opinión pública, de lo que están negociando, ¿no? Alemania es uno de los países en los cuales considera pues que yendo más ayudas, ¿no? Claro, pero esto es lo que, ya que hablábamos ayer de teoría de juegos y el juego de la INE, esto es un juego a 2 niveles, o sea, en el sentido de que tanto Tsipras, en el caso de Grecia, como Merkel, en el caso de Alemania, requieren que aquello que acuerden entre sí sea ratificado por sus respectivos parlamentos, en donde tienen una amplia oposición, incluso en su propio partido. Y entonces eso sirve, curiosamente, para reforzar la posición negociadora de cada cual, diciendo, si me presionas a aceptar concesiones adicionales, tal vez no logre que las ratifiquen en mi parlamento. Y entonces, repito, eso se vuelve una estrategia de negociación. En el caso del parlamento griego, un miembro del ala izquierda del partido, del ala más radical, en realidad, pues un partido que se
autodenomina coalición de izquierda radical, un miembro del ala más radical de la fuerza de gobierno decía, bueno, pero al menos obtén concesiones adicionales en materia de reestructuración de la deuda a cambio de las medidas de austeridad que estás aprobando. O sea, dándole la salida a Tsipras, que justamente está exigiendo eso de los acreedores europeos. Muy bien, pero por ejemplo, en el plan inicial del partido de Tsipras, ¿está cumpliendo con toda esa expectativa que había del Ejecutivo? Tsipras va a poder decir que el electorado le dio 2 mandatos potencialmente contradictorios entre sí. Por un lado, no más austeridad, por otro lado, permanecer en el euro. Si quieres permanecer en el euro, tienes que negociar con tus acreedores de la zona euro y lo que te van a exigir es concesiones en materia de austeridad. O sea, no puedes decir no. Además, dicho sea de paso, si bien las políticas de austeridad exigidas a Grecia fueron, en mi opinión, contraproducentes, había cosas que Grecia tenía que hacer de motu propio, incluso si no se lo pedía la Troika o sus acreedores europeos, como eliminar ese sistema de jubilación temprana. Entonces, digamos, como me está pidiendo el electorado que permanezcamos en el euro y reduzcamos la austeridad, bueno, no puedo lograr íntegramente ambas cosas a la vez. Tengo que hacer concesiones, como en toda negociación. Creo que se va a salir con la suya. O sea, creo que la mayoría del electorado va a aceptar ese argumento. Muy bien, y cerca de 2.700 inmigrantes han sido rescatados de las costas italianas de Pozzallo en las últimas 24 horas. En este grupo de rescatados había 45 niños y más de 140 mujeres, de las cuales 3 estaban embarazadas. Todos los rescatados fueron trasladados a Sicilia. Por otro lado, un barco petrolero recogió otro grupo de 222 personas y los llevó al puerto de Calabria. Ambos rescates han formado parte de una nueva ola de inmigración procedente de África y el Medio Oriente que hacen la peligrosa travesía desde Libia a Europa a través del Mediterráneo. Y el secretario general de Naciones Unidas ha pedido a Europa a compartir su riqueza con los países pobres. Ban Ki-moon instó a los líderes europeos a facilitar asistencia humanitaria, ayudas familiares y becas de estudio a los inmigrantes sin recursos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, apeló a la riqueza de los países europeos para que compartan su prosperidad con otros pueblos y faciliten asistencia humanitaria, ayudas familiares y beca de estudios a los inmigrantes sin recursos. En su intervención en la sesión de verano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Ban Ki-moon agradeció a la Unión Europea que haga todo lo posible para garantizar la estabilidad de los países de origen de los inmigrantes. El secretario general de la ONU se sintió alarmado por la situación de los inmigrantes en el Mediterráneo. Tenemos una responsabilidad común para que no se sigan perdiendo vidas. Recordó que los inmigrantes huyen por mar sabiendo que pueden morir y lo hacen para huir de la guerra, la persecución, la falta de trabajo y sustento. Ban Ki-moon aplaudió a los líderes europeos por ampliar las operaciones en el Mediterráneo con el objetivo de salvar vidas y pidió que los traficantes sean castigados. Ante los legisladores de 42 países europeos, el representante de la ONU elogió al Consejo de Europa por el protocolo adicional al Convenio sobre el Terrorismo, que lucha contra el radicalismo de las personas que viajan para unirse al llamado Estado Islámico. Agradeció a los países europeos su compromiso ante la Cumbre Mundial del Clima, COP21, que se celebrará este año en París, y solicitó a los gobiernos que alienten al sector privado para que contribuyan a reducir las emisiones de carbono. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con el 70 aniversario de la batalla de Okinawa. Volvemos.